tardes a todos. Este es el programa número 412 de la Agencia de Noticias Caliyuga, el programa que organiza el Centro Boliviano de América, junto con otras actividades culturales. Estoy acá acompañado del amigo Juan Manuel Garazalde. Soy Marcos Guío, por si alguno no lo sabe, y hoy es el 4 de noviembre del 2021. Bueno, quizás me tendrán que perdonar un poco, porque estoy un poco afectado físicamente, porque ayer me vacuné, ¿no? Se lo comenté a Garazalde, ¿no? Que me vacuné, me di la tercera dosis, la de AstraZeneca. Antes me había dado las dos chinas y ahora me di la AstraZeneca, que es una vacuna inglesa, ¿no? Creo que el origen de esa vacuna es Inglaterra, creo que también hay capitales suecos, algo así. Bueno, voy a recibir un montón de críticas, porque ya en su momento fui criticado duramente por haberme vacunado, porque cuando hice ese programa famoso con el amigo Carena, yo me fijaba ahí en los comentarios, me causaban risa todos los que decían, dice es tradicionalista pero se vacuna. Bueno, a mí me causa gracia todo eso, porque pareciera ser que entonces si soy tradicionalista tampoco tendría que ir a un hospital en donde se aplican terapias muy avanzadas tecnológicamente, tendría que dejarme morir, tendría que dejarme contagiar y morir del COVID. Tendría que hacer eso, porque es un poco el razonamiento de aquella persona que dice, bueno, estás en contra del mundo moderno pero usas el internet. Y bueno, uno lo tiene que usar porque es el medio con el cual nos comunicamos nosotros. Si hiciera señales de humo, nadie me entendería, nadie se podría comunicar conmigo. Y aparte tiene que ver con el tema de cabalgar el tigre, que es utilizar las energías del mundo moderno, las cosas del mundo moderno, con un fin superior. En este caso, bueno, preservar nuestra salud. Claro que los antivacunas dicen que no, que la vacuna es algo que se pone en el cuerpo para controlarnos. Bueno, yo voy por la tercera y creo no haber sido controlado todavía, ¿no? Creo que no me cambiaron el ADN todavía. No estoy o sea, es un absurdo decir que la vacuna ha sido hecha para disminuir la población mundial, como han dicho estas personas, los antivacunas. Porque justamente se ha demostrado en los países que tienen pandemias y que tienen gran cantidad de muertos. Por ejemplo, estoy pensando ahora en Ucrania. En el día de hoy difundió la cifra de sus muertos, que son cerca de 1000, de los cuales 950 son no vacunados y solo 50 son vacunados. O sea que es correcto decir que esta es la pandemia de los no vacunados, ¿no? Entonces yo considero que hay que preservarse. Si queremos luchar contra el mundo moderno tenemos que estar vivos, no podemos estar muertos. Y esto viene al caso, ¿no? Yo creo que lo comenté, ¿no? Pero te voy a pedir después que hables un poco vos, Garazalde, porque estoy afectado, ¿no? Pero quiero contar esta anécdota. Ahora estamos haciendo, con el Centro Boliviano de América, lo habrán visto nuestros habituales visitantes, que estamos efectuando una serie de jornadas relativas al 60 aniversario de Cabalgar el Tigre, una de las obras principales de Julius Evola. Me va a tocar hablar a mí al final de esta serie, pero han ya publicado dos amigos de España, Milá, Alcántara, ahora va a ser Rodríguez también que va a publicar, después va a publicar Matías Grimpo, después Pinkler, bueno, al final y después este muchacho de Puerto Rico, Castro, una joven promesa que tenemos en Puerto Rico, porque no solamente en la Argentina, cuando hablamos de América tenemos que hablar de toda América, ¿no? Hemos invitado a otros, pero en fin, no todos se animan a hablar. Y viene el caso porque yo cuando empecé a difundir la obra de Évola en el mundo de habla hispana, en el año 1995 fui por primera vez a Barcelona, ¿no? Y bueno, al principio no me recibían bien, después me di cuenta por qué, porque evidentemente Évola, especialmente en su fase metafísica,
que nosotros desarrollamos no es bien visto por los grupos así, neonazis o de tercera posición, como lo quieran llamar, ¿no? O sea, ellos en todo caso elaboran un Iulius Evola ad usum delphini, o sea, para uso del sistema, no un metafísico que niegue radicalmente la modernidad, porque en el fondo ellos son modernos. Bueno, pero no me recibió nadie. El único que me recibió en ese entonces, y se tenía que hacer una presentación ahí en Barcelona que al final no se hizo, y el único que me recibió fue un muchacho que se llamaba Francis García, y que, oh casualidad, fue el que tradujo por primera vez la obra de Iulius Evola al castellano. Porque la primera traducción de Cabalgar el Tigre, perdón, de eso estamos hablando, fue efectuada en España. Y el primero que la realizó fue este muchacho Francis García, ¿no? Que era una persona muy atenta, muy amable, me atendió muy bien, o sea, fue el único que me atendió prácticamente, ¿no? Pero yo notaba que sí, que había algunas diferencias, ¿no? Cuando yo después volví a traducir la obra, me di cuenta que había diferencias, ¿no? En el texto que tradujo García y el mío, ¿no? Y después, bueno, en esta última ponencia que ha efectuado este especialista en ébola, que es Matías Grimspo, hizo notar que los dos hemos traducido ediciones diferentes. Francis tradujo la primera, del 61, y yo traduje la edición revisada de ébola del 71. Bueno, pero salvando este detalle, a Francis, yo volví a ir a Barcelona, fui bien recibido, lo conocí a Alcántara por primera vez, no llegué nunca a conocerlo a Milán, pero conocí a otras personas, di charlas, casualmente di una charla en un lugar en donde al parecer también dio una charla Ceresole, Firmenich, o sea, porque en ese entonces estaba todo muy mezclado. Y bueno, y al final, en los tantos viajes que hice, este joven, yo digo joven porque respecto de mi persona era joven, no lo volví a ver y me dijeron está en China, se fue a vivir a China. Bueno, me asombró, pero el último viaje que efectué a España, a Barcelona, ahí lo encontré y él me atendió muy bien, me alojó en su casa y se había casado con una china, ¿no? China que me aclaró de entrada cuando yo conversé con ella, me dijo, no, yo no soy china, soy taiwanesa. Y yo te voy a confesar que nunca pude percibir las diferencias físicas que existen entre esas dos comunidades, porque los dos son racialmente prácticamente idénticos, iguales. O sea, si uno la veía esta chica, decía que era china, no podía distinguir entre taiwanés y chino. Bueno, detalles al margen, ahí comprobé que este joven se había convertido de un modo muy fanático al budismo. Y me invitó a mí en esa circunstancia, mientras yo estaba ahí en Barcelona en su casa, a ir a una ceremonia de la iglesia budista taiwanesa. También el sacerdote de esa iglesia me aclaraba, mire que yo no soy chino, soy taiwanés, o sea, había un gran nacionalismo allí. Y bueno, y presencié como este hombre estaba, pero prácticamente se arrastraba por el piso, rezaba de una manera, yo diría antieboliana, porque justamente yo tengo presente a Ébola, el imperialismo pagano, cuando dice a Dios se le reza de pie, con la frente alta, o sea, poniéndose en una actitud de identidad hacia él, no de sumisión. Y ahí yo veía a una persona tirada en el piso, arrastrándose. Bueno, no me gustó eso. Y me insistía, me decía, dice, pero usted cuando vaya a la Argentina hay una iglesia igual a esta. ¿Por qué no va? Y yo obviamente nunca fui a esa iglesia, porque desde ya que no comulgaba con esa religión, y tampoco voy a las misas católicas, a pesar de ser católico, ¿no? Capaz que voy a ir a alguna misa tuya alguna vez, Juan Manuel, porque yo creo que tenemos más afinidades. Pero la cuestión que no fui nunca a esas misas y después este joven lamentablemente murió y se quitó la vida, ¿no? Yo me enteré de eso. E incluso yo diría que tampoco fue plenamente budista, porque
que Évola comenta justamente en El Camino del Cinabrio, cuando analiza su conocimiento del budismo Pali, el budismo originario, que lo llevará a escribir esa obra fundamental, La rutina del despertar, que él atravesó una época con deseo de suicidarse, ¿no? Porque consideró, bueno, que el suicidio era como un acto de voluntad suprema, parecido a la persona que no se quiere vacunar, a lo mejor ahora, ¿no? Yo lo veo casi como un acto de suicidio. Y bueno, y leyendo justamente un texto del budismo, comprendió que no había que suicidarse, porque en última instancia el suicida, ¿qué era lo que buscaba? Y buscaba una satisfacción, o sea, apagar una sed, apagar un deseo. Y justamente el hombre superior no tiene deseo de nada, porque ha superado los deseos. Bueno, esa fue mi interpretación, pero esto viene al caso, porque el día de ayer, cuando me fui a vacunar, oh sorpresa, me tocó hacerlo en el templo budista del cual me habló Francis García. Al fin lo conocí, al fin lo pude conocer. Y bueno, y cuando me vacuné, después me hicieron sentar durante 10 minutos frente al altar de Buda y otros dioses que estaban allí. Y yo cuando los contemplé me acordé de Francis en ese momento, ¿no? Y consideré, digo, bueno, que acá son dos actitudes distintas, la nuestra. Y que tú te has ido, y yo me he quedado, y yo hago todo lo posible por permanecer y por cabalgar el tigre, porque la vida es en última instancia un desafío. Estamos acá para cabalgar el tigre. Ese es el sentido de cabalgar el tigre, porque tenemos que destruir el mundo moderno. O sea, no hay otro sentido de cabalgar el tigre que no sea eso. O sea, es el instrumento para terminar con el mundo moderno, que no se termina solo. Lo vamos a aclarar, por supuesto, ampliamente en nuestra exposición sobre la obra, que daremos más adelante. Pero yo quería rendirle este homenaje al amigo Francis, que ya no está más con nosotros, y qué casualidad haber encontrado ese lugar del cual él me hablaba, y que lo tuve que encontrar en esta circunstancia. Queda ahí por la zona de Belgrano, ahí donde está el barrio chino, casualmente, a la vuelta, no sé si vos conocés esa zona, ahí por Barranca de Belgrano, donde está la estación Belgrano C, está el barrio chino, y a la vuelta hay una calle que se llama Montañeses, que viene antes de la Avenida Libertador. Bueno, ahí está la iglesia esa taiwanesa. Fue una experiencia gratísima para mí, ¿no? Y aparte me sirvió para rememorar viejos tiempos. Bueno, he dedicado mucho espacio y yo sé que tú tienes mucho que decirnos de lo que está pasando actualmente, tanto con la pandemia como con el tema del cambio climático, que son dos temas concurrentes, los dos, porque evidentemente son digamos así, la imagen testimonial de que el mundo moderno está crepitando. O sea, cuando René Guénon habla del fin del mundo moderno, bueno, se está refiriendo a estos fenómenos, porque no es simplemente un fin cultural, no es simplemente un fin espiritual, sino que es un fin también material. O sea, se está destruyendo el planeta. Esa es la secuela que nosotros sacamos, ¿no? de este encuentro que se está haciendo en la ciudad de Glasgow, en Escocia, y donde se han llegado a saber cosas tremendas. A mí me interesaría que vos me comentes alguna, yo después voy a comentar alguna otra. Te cedo un poquito así descanso de mi recuperación. Más allá de los otros temas, sí. Continuar un poquito lo que usted estuvo comentando. Ajá. Que para mí es muy valioso en el sentido de lo que es el desafío. Ahora lo vamos a estar viendo en las distintas conferencias que se van a ir publicando sobre cabalgar el tigre. Es que de alguna manera Évola, cuando habla, obviamente, las tradiciones, él cree que no hay ninguna actualmente que tenga un camino iniciático, una seriedad que lo ayude a uno a estar de pie en este mundo en ruinas y quizás con la posibilidad de revertir las cosas. Él no las ve. Muchas de las conferencias
dan vueltas sobre este tema que es fundamental, o sea, fundamental para entender la cuestión de Cabral Tigre. Y yo me lo planteo porque también estoy dentro de una tradición religiosa que más allá de que en el plano intelectual y en el plano práctico me trate de acercar a una línea que en su momento la definió Guénon, que habló de los primeros siglos del cristianismo, donde existía dentro de las catacumbas ciertos tipos de transmisiones, de conocimientos, que eso no, al ser un grupo muy pequeño y teniendo el peligro de que se le infiltraban los romanos, es como que tenían un grupo muy cerrado. Pero Guénon decía que no, bueno, que no quedan vestigios de que era realmente lo que ocurría en esos primeros cristianos. Luego Ébola verá como positivo justamente el momento en que el Imperio Romano asume esa tradición, la asume y la organiza. O sea, gracias a Constantino y la organización de la Iglesia, nace lo que es la catolicidad, o sea, la concepción, digamos, del imperio que protege esa religión. Pero sabemos que en los tiempos actuales, por las diversas crisis, tanto la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Católica Romana, la aparición del protestantismo, que está tratado por Guénon, por Ébola, que es uno de los grandes problemas, que produce a su vez cambios en materia cultural, y además de que permite la aparición de otros tipos de reacciones que directamente entierran a la religión. Y llegando a lo que Ébola habla, tomando a Nietzsche, el tema de que Dios ha muerto, o que Dios se ha retirado del mundo porque el hombre lo ha alejado. Y entonces está en muchos de nosotros, de los que hemos visto la tradición, los que hemos leído a Ébola, a Guénon, como que algunos nos resistimos a decir, bueno, mi religión no está muerta, mi tradición no está muerta, de alguna manera tengo que buscarla, pero tampoco tengo que confiarme de eso. O sea, es Guénon y Ébola juntos, ¿no? Sabiendo que las tradiciones algo han traído y han permitido llegar al presente, pero no creérmela de que contiene todo la forma de... No, pues ahí por eso, Guénon y Ébola, los dos hacen este tradicionalismo integral. Y sí. Me pasa a mí el caso del ortodoxo, quizás le pasó también a Francis con el tema del budismo. Sí. Yo uno tiene que terminar creyéndoselo, sí, sino quizás tomando como una especie de guía espiritual, ¿no? Ese budismo que él practicaba era un budismo puramente devocional. No tenía nada de esotérico ni metafísico, nada, ¿no? Por eso a mí no me cuajaba para nada, ¿no? Pero... Sí, el aspecto devocional sí, también existe obviamente en el cristianismo y más allá de eso, quizás si uno habla, por ejemplo, de la tradición católica romana, San Pío Petrelsina es una figura importantísima. Para un tradicionalista es el hombre, el religioso, que asume y vive el rito de una manera única, que el resto es como autómatas, o sea, simplemente van y comulgan y no entienden mucho cuál es el significado o qué es lo que está pasando. Y San Pío es visto, Ébola lo menciona San Pío de Petralcina. Es un hombre en otro plano. Ébola lo menciona a San Pío de Petralcina, refiriéndose a ciertos poderes mágicos que él tenía, de poder aparecer su imagen en distintos lugares, y le sirve para explicar la decadencia de los centros iniciáticos, no solo en Occidente, sino en Oriente también. Él le presta mucha atención a lo que pasó en el Tíbet. Dice, el Tíbet fue el último centro iniciático que existió realmente, ¿no? La última sociedad plenamente tradicional, y fue disuelta con una facilidad absoluta por parte del comunismo chino de Mao Zedong, ¿no? Y él decía, que se pregunta, dice, ¿cómo puede ser que estos centros iniciáticos que poseen poderes mágicos superiores, por ejemplo, producir fenómenos como la bilocación o como ciertos movimientos de objetos materiales, por ejemplo, podían haber perfectamente producido un derrame cerebral en Mao Zedong, por ejemplo, o podían haber producido
un tremendo pavor haciéndole aparecer una imagen en medio del sueño, en fin, lo podían haber detenido de esa manera, eso es lo que quiere decir él, ¿no? Y sin embargo no pasó absolutamente nada. Bueno, él da una interpretación, ¿no? La interpretación es que evidentemente el mundo moderno lo que ha generado es una especie de callosidad, incluso hasta física, por la cual prácticamente se hace invulnerable el hombre actual a esta penetración en las esferas de lo transpsíquico, de lo infraconsciente. En esas esferas directamente no se puede entrar, porque el hombre ha sido, se ha como solidificado, esa es la idea que da él. Bueno, pero en fin, es un tema largo, que yo creo que nos apartaríamos del tema de este programa, pero sí, no, evidentemente yo concuerdo contigo en el sentido de que son las religiones. La religión es un movimiento social, y para destruir el mundo moderno, los únicos movimientos sociales que pueden existir son los religiosos. Ya se ha demostrado con el Islam. El Islam es la única fuerza el Islam fundamentalista es la única fuerza que ha contrastado con el mundo moderno. Bueno, sería de esperar que también en el mundo cristiano aparecieran Es muy gracioso el análisis que, por ejemplo, hace a veces del catolicismo romano del Islam, el catolicismo integrista, que dice que el Islam es una religión, no sé si lo estoy diciendo bien, pero como política. Sí. O sea, bueno, ¿qué tiene de malo? ¿Acaso la Iglesia Católica no es política? El fismo sí. ve el Islam eso. Las críticas que hacen los grupos integristas... permite que... Sí. Sí. Las críticas que hacen los grupos integristas al Islam son de una superficialidad absoluta, porque primero, la Iglesia Católica misma es una fuerza política, ha actuado políticamente a lo largo de toda su historia. Y segundo, bueno, el Islam tiene una característica que es que, de alguna manera, todo está incluido en esa religión, ¿no? Si uno va a la mezquita no es simplemente un lugar en donde se rinde culto, sino se desarrollan todas las actividades. Quiere decir que un poco el Islam comprende absolutamente todo en el seno del elemento religioso. Pero yo insisto que el error es criticar a los fundamentalismos de otras religiones y ponerse así del lado de la modernidad. Eso es lo que hacen los grupos integristas católicos, ¿no? cuando están criticando al Islam. Es absolutamente ridículo. Bueno, pero pasamos al tema de la pandemia y el cambio climático. Yo insisto que son dos fenómenos concurrentes, porque aquí lo que hay es una destrucción del orden, es el orden moderno que está llegando a su fin, y que no se resigna de ningún modo a renunciar a su meta burguesa o materialista de que la economía es el destino. Entonces, por lo tanto, ¿qué va a suceder? Yo por eso levanto la bandera de Greta Thunberg, a pesar de que me han criticado también por eso, cómo le llevo el apunte a esa estúpida. He llegado a escuchar eso. Pero no es ninguna estúpida, ha dicho cosas correctas. Ha dicho que todos los líderes mundiales se dedican a hacer bla 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 bla. Hablan y no resuelven absolutamente nada. Yo voy a hacer otros casos concretos. Miren, por ejemplo, esta reunión que se hizo en Glasgow, fueron todos los líderes mundiales en aviones privados. Un avión privado se calcula que produce 1,5 toneladas de carbono fósil y que contamina el medio ambiente. Si hubieran viajado en aviones comerciales, en primera clase los gobernantes, bueno, hubieran contaminado muchísimo menos el medio ambiente. ¿Se dan cuenta? O sea, hasta cosas elementales como el dar el ejemplo, que es lo que hizo esta chica, que me pareció excelente. Cuando ella cruzó, para ir a Nueva York, cruzó el océano en un barco a vela, dio un ejemplo de lo que hay que hacer. Y ahora yo me pregunto, ¿se sabe actualmente que el combustible fósil, hablamos de carbón, hablamos de nafta, hablamos de otros minerales que contaminan el medio ambiente? Si sigue así, el planeta se va, países van a desaparecer, va a haber sequías tremendas, va a faltar agua, o sea, va a pasar de todo, va a pasar absolutamente de todo. Entonces, lo que hay conciencia es que hay que terminar de quemar combustible fósil, eso hay conciencia, pero no lo hacen.
y hablan de años futuros, como que lo van a hacer, y cada vez, en vez de ir acortando, porque se está demostrando que cada vez es peor, que los pronósticos que se habían hecho en la reunión de hace 2 años, en el 19, se han quedado cortos, no, siguen igual. Y yo me pregunto, miren, yo doy este ejemplo concreto. Yo salgo a caminar todos los días, ¿no?, en la ciudad de Buenos Aires. Y yo me encuentro, cruzo una arteria que es muy conocida, que es la Avenida Libertador General San Martín, de donde vienen todos los autos de la gente que vive en la provincia, en el Gran Buenos Aires, que son muchísimos. Hoy en día muchísimas personas viven allá, pero se ha instaurado la moda de venir a trabajar en auto. Entonces, si vamos ¿cómo se llama?, a reducir la quema de combustible fósil, lo primero que tiene que hacer un gobierno serio, no estas payasadas que tenemos, ¿no?, es prohibir el uso de automóviles particulares durante la semana, salvo casos así muy especiales, y que la gente venga a trabajar en transporte público. Eso es lo que hay que hacer, que es lo que no hacen. La gente no viene a trabajar. Si uno se fija, el caos de tránsito que hay en la Avenida Libertador General San Martín en horas pico, que es cuando uno tiene que, cuando yo salgo a caminar, por ejemplo, a las 8 de la mañana, para citar un ejemplo, es una cosa aberrante, totalmente. Pero aparte se ha demostrado otra cosa. Se decía, dice, la pandemia puede servir porque va a generar un descenso en la quema de combustible fósil. Todo lo contrario, siguieron quemando como si nada. ¿Cómo puede ser que estén estas compañías aéreas low cost, que son baratísimas, que hacen que la gente viaje toda la semana? Por ejemplo, yo conozco gente que va todos los fines de semana a Bariloche, porque se hacen 1 hora y media, ¿no?, y son 1.600 kilómetros de avión que hacen. Bueno, pero eso es una quema de combustible impresionante, especialmente en el espacio. Lo que queman los aviones es pavoroso, porque el avión quema combustible que está en la atmósfera directamente. O sea que va más rápido a la atmósfera. En cambio, el auto tarda más en llegar hasta la atmósfera y genera menos combustible fósil. Entonces, acá lo que hay que tomar son medidas drásticas desde todo punto de vista, cosa que no va a suceder lamentablemente, porque yo le sigo dando la razón a esta chica. Es bla bla. Fueron ahí a charlar estos tipos, a mostrarse que se sensibilizan por algo que no se sensibiliza. Y si a eso le sumamos esta actitud miserable de esta pseudo derecha, la misma que negaba la pandemia, la misma que estaba en contra de las vacunas y que también está en contra de poner límites al cambio climático. Por ejemplo, hay una fuerza que hoy día que no hay que sacar actualmente el petróleo de Vaca Muerta. La Argentina descubrió un gran yacimiento en Vaca Muerta. Yo no escuché a nadie que diga no hay que sacar petróleo de ahí porque si no se contamina. Yo, por ejemplo, celebro que se hayan instalado ahí los mapuches. Fíjense, hay cosas que yo he cambiado, pero por las circunstancias. Yo siempre fui un férreo defensor de la soberanía nacional y estuve en contra del secesionismo mapuche. Pero ¿qué pasa? Si yo me encuentro que hay un Estado nacional que no practica medidas indispensables como ser, por ejemplo, preservar el medio ambiente, bueno, si los mapuches son los que me garantizan a mí de que esas tierras no se usen para sacar petróleo, pero bienvenida sea su presencia. Y lo mismo voy a decir más todavía. Todos estos que hoy en día están protestando por la toma de tierras por parte de los mapuches, se olvidan de decir de que muchas de estas personas están ocupando tierras de grandes capitalistas, grandes empresarios europeos y norteamericanos. Benetton, por ejemplo. Los mapuches están disputando la tenencia de tierras a Benetton. Yo no voy a salir a defender a Benetton en contra de los mapuches. O sea, este nacionalismo idiota que tenemos acá no ha tomado conciencia de estos problemas. Siguen todavía diciendo eso. Es una vergüenza lo que estamos viviendo actualmente. No hay una fuerza, como lo he dicho varias veces, de derecha realmente alternativa, que promueva todas estas cosas, pero desde un punto de vista tradicional, no desde un punto de vista de izquierda. Porque la izquierda sabemos que estas consignas las utiliza de manera oportunista. Cuando están en el poder, contaminan. Fíjense, China. China tiene un gobierno del Partido Comunista. Es el país que más contamina el medio ambiente.
A mí, yo me acuerdo, Francis me comentaba a mí cuando vivió en China, de que ahí era materia obligatoria el marxismo-leninismo. Había que aprender filosofía marxista-leninista. O sea que China no había dejado de ser comunista. China seguía siendo comunista. Entonces es una demostración clara de que cuando la izquierda llega al poder, contamina. No hay ninguna diferencia. Entonces solo una concepción del mundo espiritualista, como la que sostenemos nosotros, los tradicionalistas, es la que asegura y que garantiza que no se contamine el medio ambiente, que preservemos el planeta. Porque el planeta tiene que ser preservado. Tú decías la similitud entre Guénon y Hébron. Hay una diferencia muy grande entre los dos. Porque Guénon está convencido de que una vez que se termina el mundo moderno viene el mundo tradicional. Porque él hace una analogía entre el tiempo y la eternidad. Y el mundo para él es eterno. Entonces una vez que se termina el mundo moderno, viene un nuevo ciclo, un nuevo Manvantara. Ahí está el fatalismo del cual hablábamos nosotros. Entonces por eso los guénonianos se dedican a calcular. No, falta poco, o sea, dentro de poco se termina el mundo moderno, y después viene el mundo tradicional. No, Évola es claro al respecto. Nosotros no tenemos ninguna garantía de que al terminarse el mundo moderno aparezca un mundo tradicional. El río de la historia sigue el trecho que él mismo se ha marcado. No está dicho ni que la decadencia tuvo que sobrevenir de manera necesaria, ni tampoco está dicho de que va a haber una rectificación de esta realidad. No está dicho eso. Así que por eso hay que salvar al mundo. Y cabalgar el tigre tiene ese sentido, ¿no? Bueno, no sé, yo al final estoy enfermo, pero soy el que más habla. ¿Cómo puede ser? Yo te estaba pidiendo a vos, Garayal, de que me mandaras un... Se ve que me hizo bien la vacuna. Me estoy curando hablando. No me cambió el ADN a los fanáticos antivacunas, no me cambió el ADN la AstraZeneca que me puse. O sea, sigo igual que antes. Peor todavía que antes. Ibas a decir algo. Bueno, no, es que ahí coincidimos que el panorama, acá en Argentina como que estamos un poco en una situación más por el tema de las elecciones y por el miedo de lo que va a pasar el día después. Hoy el dólar llegó a un nuevo récord, 200 pesos, un dólar. Es una barbaridad. Y no estamos viendo lo que está pasando en los otros países. Sí. Estados Unidos, que bueno, obviamente durante el periodo Trump un poco no le interesó el tema de combatir el COVID, y el caso de Biden sí. Salió ahora, están todos los diarios, de que el presidente norteamericano quiere que en las empresas donde haya más de 100 empleados se estimule y que sea casi obligatorio el tema de que se vacunen, porque está descontrolada la situación en los Estados Unidos. Y es interesante que hay otros gobiernos que tapan esa información. El caso de Rusia siempre la tapó, ahora le es imposible. Ahora Rusia el tema del COVID, Putin desapareció de escena del miedo que tenía, que lo tenían contagiado. Exacto. Rusia lo mismo, o sea, las dos potencias, supuestas potencias, en lo militar, porque en el resto, en este momento están hackeadas. Y yo temo que acá en este país, más allá que ha sido interesante el tema de la aplicación de la tercera vacuna, que ya había empezado en Uruguay, como también en Chile. Justo este es el periodo más bajo del tema de contagios. Pero el tema ¿cuál es? De que aquí, que como que se quiere volver toda la normalidad, y no estamos a muchos meses de que venga la siguiente ola. No, desde ya. Y entonces estamos, es una situación muy peligrosa esta, porque Exacto. Si nos queremos hacer creer de que hemos vencido esto, de pronto nos vamos a despertar al día siguiente y esto va a ser un desastre absoluto. Han salido algunas entrevistas de médicos que durante el periodo más feo de la pandemia han revelado que nosotros creíamos que dentro de todo el sistema argentino estaba preparado para recibir a las personas, que fue algo que supuestamente el presidente Fernández había preparado en el 2020. Las camas, los respiradores, etcétera, etcétera.
No, salió en un artículo de un médico que decía que han tenido que elegir qué personas salvar, aquí, en la República Argentina. ¿Qué personas salvar? Porque no tenían suficientes respiradores, después en este periodo. Exactamente, sí. Ahora ese problema no existe, pero puede llegar a existir, porque en la medida que se esté abriendo todo, y indudablemente pasa eso, pero yo insisto, acá la única salida, lo he dicho varias veces, es una vacunación universal en todo el mundo, porque no sabemos qué puede pasar con la cepa delta, con sus desarrollos. Llama la atención Gran Bretaña, que es el país más vacunado, la cantidad de casos que tiene. Es importante, pero se tiene que insistir en la nueva, ¿cómo que se dice? La nueva forma de vivir. Ajá. Se tiene que insistir en eso. Exacto. Porque yo podría vacunar un montón de gente a toda la República Argentina, pero abro la frontera, Sí, exacto. abro la frontera y se acabó todo el trabajo. Se acabó porque hay un país vecino que no vacuna. Por ejemplo, Brasil no vacuna. O los vacunados. Exacto. Pero no que se llenen los hospitales de gente. Exacto. Ese es el tema. Y sabemos que si este virus se sigue expandiendo, va a crear nuevas cepas que a su vez van a exigir un nuevo tipo de vacuna. O sea, realmente no sabemos cuán grave podría llegar a ser esto si no cambiamos la forma de vivir. Que esa es la clave y creo que eso es lo que desde arriba, desde los cielos nos están diciendo. Cambiar la forma de vivir. Por eso estamos hablando del clima, por eso estamos hablando de un montón de cosas. No estamos queriendo cambiar la forma de vivir, estamos queriendo volver a la normalidad, que vuelvan los boliches, que vuelvan los conciertos rock, que vuelva el aglomeramiento de gente, sí. Que la diversión en sí misma, el consumo vuelva a establecerse como lo más importante dentro de una sociedad. Exactamente, y eso es lo que nos va a terminar matando. Eso es lo que no entienden y se vincula también con el problema de la contaminación ambiental. Porque a la medida que se enfatiza el consumo se sigue contaminando. Quiero agregar un detalle, eso que dijiste del dólar 200. Yo expliqué varias veces que, o sea, acá este país está gobernado por delincuentes, y los delincuentes son tanto los del bando de Macri, que ahora parece que se une con Milei, y los del bando del kirchnerismo. Y Macri, los dos grupos son grupos que se han enriquecido a costa de todos nosotros, porque Macri lo que ha hecho es pedir préstamos al Fondo Monetario para permitir que grandes empresarios, entre ellos el mismo, pudieran fugar los dólares al exterior, porque lógicamente no se puede ir a los paraísos fiscales con pesos, hay que ir con dólares. Y para que hubiera dólares tuvieron que venir los préstamos del Fondo Monetario Internacional. Pero estos se roban también de otra forma, a través del mercado paralelo. Porque tú me dijiste, el dólar llegó a 200, pero ¿sabes a cuánto está el dólar oficial? Que es el dólar que le compra el gobierno a los exportadores, que le compra a las personas que vienen con dólares al país, 100 pesos. Quiere decir que ellos reciben 100 dólares, ellos reciben dólares a 100 pesos y van a venderlo al mercado paralelo a 200, o sea, que ganan un 100%. Entonces esto se resolvería muy fácil, prohibiendo el mercado paralelo, como yo lo he dicho varias veces. Es muy fácil de prohibir el mercado paralelo. Simplemente hay que poner una policía que evite que las personas vayan y compren dólares por la calle, como se está haciendo, o en las cuevas. Que la policía acaso no sabe dónde están las cuevas, pero el gobierno esto no lo favorece porque lógicamente pierden plata. Es un negocio redondo poder comprar dólares a 100 y venderlos a 200. Que uno gana el 100% en pocos minutos. Acá estos políticos han enriquecido de esa manera. Hasta que no terminemos con esta clase delincuencial y depredadora, nunca vamos a salir adelante en este país. Este fenómeno de la dolarización de la economía es lo que llevó a muchos países en Europa, por ejemplo, a la imposibilidad de tener una casa propia, por los gigantescos niveles económicos que los cuales cuestan las casas.
En España es imposible comprar una casa, prácticamente, salvo que uno vaya a lugares apartados, donde no hay casi producción, donde ahí sí, las casas son baratas, pero son antiguas, o sea que hay que cambiar. Muy distinto a lo... Bueno, en la Argentina ya está pasando eso, o sea, ya es muy difícil siquiera comprar un departamento de un ambiente en la ciudad de Buenos Aires. Los costos de vida son elevadísimos. Porque está todo dolarizado, por eso hay que... Por eso yo quiero... Y ahora en Afganistán, ¿qué Ahí es lo que está. han hecho? Lo acabas de decir, prohibir el dólar. Exacto, eso es lo que hay que hacer. Todas las transacciones tienen que hacerse en la moneda local. Esa es la única manera de sanear la economía de un país. Bueno, en fin. Pensar el país que uno quiere, porque si uno depende del dólar, también depende de las inversiones y de lo que los otros quieren hacer. No, pero el país. muy Uno tiene que sencillo. decidir qué es lo que va a producir, qué es Exacto. lo que va a vender. Porque si yo me esperara a que afuera me digan qué es lo que quiero, me van a enchufar los celulares, me van a enchufar un montón de cosas. Actualmente la República Argentina se ha convertido en un paraíso de turistas que vienen y compran todo. Porque yo te doy un ejemplo. ¿Sabés cuánto sale la nafta en Europa? Para darte un ejemplo. Sale 2 euros el litro. ¿Y sabés cuánto sale acá en Argentina? Menos de 50 centavos de dólar. Así que mirá la diferencia que hay. En Uruguay y en Brasil se cruzan la frontera para cargar nafta y vienen turistas a comprar todo por chauchas y palitos. Bueno, esto es lo que tiene que terminar acá en la Argentina. El dólar tiene que desaparecer, tiene que haber un mercado único donde el gobierno fija el precio del dólar, pero no hay mercado paralelo. Eso de dólar blue no tiene que existir para nada. Tiene que prohibirse. ¿Dónde se ha visto que un mercado que es ilegal cotice públicamente? Vos te fijás en los diarios cuánto está el dólar blue. ¿Cómo puede ser eso? Es una cosa absurda, ridícula totalmente. Claro, lo hacen para hacer negocios. Es muy simple esto. Bueno, creo que hemos llegado al final del programa y esperamos estar recuperados para el próximo jueves, si Dios quiere. Hasta el próximo jueves.